Esta nueva Constitución tiene un sello importante que transforma esa situación. Y lo otro es una ampliación sustancial de los derechos sociales y los derechos colectivos, una ampliación de la Carta de Derechos. Ese es un punto esencial de los derechos económicos. Esta es una Constitución laboral, económica, social, política, es tremenda. O sea, contiene todos los aspectos esenciales de la vida del país. Esto va al Congreso Nacional y se inicia la discusión de la ley. Participan todos los partidos políticos, se cambia el proyecto de ley que somete el presidente de la República, el Congreso trabaja bastante en esto y se inicia la Asamblea Nacional. Ahí tenemos 6 meses de discusión, 6 meses que incluyen más de 300 horas de discusión pública en sesión plenaria. Es el proyecto legislativo, constitucional o no, que más tiempo ha recibido de trabajo por parte del legislativo. Nunca antes. Y de ambas cámaras. De ambas cámaras. Reunidas en asamblea. Nunca antes, ni siquiera la Constitución del 63 fue tan discutida como esta. Nunca antes una Constitución había sido discutida de manera tan plural y en un ambiente no de crisis, en un ambiente de estabilidad. De que no era una coyuntura o un paliativo específico, la no reelección, el tema, sino que era viéndola integral en su contexto completo. Exactamente. La Constitución del 63, que es un referente importante, la decidió el PRD solo. Los cívicos, como podrán recordar, se retiraron. En esta participó el Partido Reformista, participó el Partido Revolucionario Dominicano y el PLD como mayoría. Llegaron a acuerdos importantes. Algunas personas han dicho que la Asamblea no respetó la consulta popular. Sin embargo, luego... Ese es un tema, Rafael, que me gustaría que tratemos en el próximo segmento. Vamos a ir a una pausa, porque yo tenía una pregunta que hacerte sobre ese tema específico, que mucha gente entiende, ¿no?, que la consulta popular se hizo, pero que al final no se tomó en cuenta. Y entonces es bueno que hablemos de eso cuando retornemos. Vamos a una pausa. Bien, amigos, continuando con nuestro programa del día de hoy, estamos haciendo un interesantísimo programa sobre la reforma constitucional. Estamos conversando con Rafael Paz Familia, quien es asesor de la Comisión Permanente de Estilo de la Asamblea Nacional y de la Cámara de Diputados. Y con él estamos hablando de todo este proceso de la reforma constitucional. Antes de ir a la pausa, él iba a comenzar a comentarnos aquella parte de todo este proceso de la reforma que tiene que ver con la consulta popular. Mucha gente entiende como que este fue un trabajo que se hizo en vano, que no se tomó en consideración. Y sería bueno que ahora Rafael nos comente sobre eso. ¿En qué medida todo este proceso de consulta popular fue aprovechado en esta reforma constitucional? Precisamente, don Luis. Es una parte interesante. Hay mucha distorsión en cuanto a esto. Según lo que hemos comprobado, el 89% de las sugerencias contenidas en la consulta popular de lo que la gente quería fue aprobado debidamente por la Asamblea Nacional. También muy alto el porcentaje. El 89%. Sí. Tremendamente alto, tremendamente alto. Se podría decir que la Asamblea Nacional respetó de una manera casi total la consulta popular. La esencia de la consulta, porque a veces se van al fondo o a la forma, entonces hay que ver también cómo queda esa parte recogida. Exactamente. En adición a esto, se dice también que los partidos políticos secuestraron la Asamblea Nacional. Los datos no dicen eso. Los partidos llegaron a acuerdos sobre 41 artículos de 277 que finalmente se aprobaron. Un 25%. De esos 41 artículos, apenas se aprobaron 21. Y de esos 21 que aprobó la Asamblea, se modificaron sustancialmente 7 artículos. Entre ellos, uno muy importante es el relativo a la Cámara de Cuentas. Lo que aprobaron los partidos políticos en sus reuniones de comisión fue que la propuesta de la Cámara de Cuentas, la ternada, sometía al presidente de la República y se sometía a la ratificación de ambas cámaras. Lo que se aprobó finalmente, generando un cambio sustancial, es que la Cámara de Diputados propone las ternas con mayoría calificada de 2/3 partes y el Senado de la República designa con mayoría calificada. Esto permite un mayor nivel de consenso, la participación de mayores sectores para incidir en quienes van a la Cámara de Cuentas. O sea que es bueno sustancial. Que no comenten qué beneficia esto realmente al aspecto institucional y al funcionamiento de una Cámara de Cuentas que realmente es esa su función, porque
Esa ha sido una amarga experiencia en la República Dominicana, la forma como se nombra la Cámara de Cuentas, la influencia política y una serie de cosas que se toman en consideración. Y luego un trabajo que deja mucho que desear en términos de lo que debe ser esa importante función de una entidad como esta. O sea, ¿en qué medida ahora podemos los dominicanos entender que podríamos tener una mejor Cámara de Cuentas con este nuevo proceso? Bueno, lo primero es que ya el principal fiscalizado, que es el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, no es quien somete la propuesta de quién lo va a fiscalizar, sino es un poder independiente, o sea, un poder distinto que es el Congreso Nacional. En su órgano más representativo, que es el primer poder del Estado. Exactamente, en su órgano más plural, que es la Cámara de Diputados. Lo otro es que las ternas que somete el presidente con todo el poder que tiene en la República Dominicana, prácticamente es muy difícil que un Senado se las varíe. La terna con preferencia, ¿verdad? El que está en la primera posición regularmente es el que nombran. Eso ha sucedido casi siempre. No pasa lo mismo ahora con las ternas que someta la Cámara de Diputados. El Congreso, el Senado no está obligado políticamente a acoger la propuesta preferente de la Cámara de Diputados. Eso le da más autonomía e independencia incluso al mismo órgano de Cámara de Cuentas o la forma de su nombramiento. Exactamente. Esos dos asuntos particulares potencian la posibilidad de que tengamos una Cámara de Cuentas que sea un órgano eminentemente técnico y que no tenga los vaivenes de la política. Para que cumpla su función de fiscalizar las cuentas nacionales y de sea auditar quien las sea. cuentas nacionales. Exacto. Otro aspecto sustancial del proceso de reforma constitucional es lo relativo al trabajo congresual como tal. Estamos hablando de que las comisiones permanentes y especiales de la Asamblea Nacional trabajaron por más de 400 horas en este proyecto. Si usted suma eso a las 300 horas de sesión pública, estamos hablando de un proyecto de reforma constitucional que se trabajó por prácticamente 700 horas durante 6 meses. Eso, como tal, marca un proceso de fortalecimiento importante en la dinámica de discusión congresual, en la cultura congresual de la República Dominicana. Porque se involucran ya todas las temáticas, como se incorporan nuevos derechos económicos, sociales, ya eso implicó también un involucramiento también en temas esenciales de parte de los legisladores. Exactamente. Entonces, saliendo de este proceso político amplio, complejo, quizás el proceso político más amplio y complejo que ha vivido la República Dominicana desde que inició su vida democrática, estamos hablando en términos institucionales, porque en otros términos han habido incidentes importantes. Pero de este proceso sale un texto que, como podremos ver y como nos demostrará el tiempo, en la medida en que podamos analizarlo más fríamente, como señalaba don Luis, ya sin el calor de los debates, sin el calor de la confrontación política y social que genera una reforma constitucional, vamos a ver que este texto es en un 90% superior a la Constitución actual, que supera males tradicionales de la institucionalidad dominicana y que acoge las propuestas de los sectores que tenían la visión más avanzada en términos institucionales en los distintos órdenes. Y una pregunta, Rafael, porque ya escuchándote veo, vamos a suponer, si yo quisiera interpretar la nueva fisonomía de los poderes del Estado, bueno, ya veo que con relación al Congreso vamos a tener un Congreso más proactivo en lo que es su rol fiscalizador también, de rendición de cuentas hacia él, de monitoreo en los demás poderes, de contrapeso con ese tema. Pero, por ejemplo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, ¿qué se transforma de manera esencial, que le da una ganancia de causa en pro a su, vamos a decir, a su fino equilibrio y a su rol en la sociedad? Lo primero de todo es la creación del Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución de la República. Ya no va a ser la Suprema Corte de Justicia. No va a ser la Suprema Corte de Justicia. Un tribunal especializado. Un tribunal especial que está al margen de todos los poderes del Estado. Tiene incluso un título autónomo dentro de la Constitución de la República, lo que lo convierte en un órgano extrapoder. Lo segundo es llevar la carrera judicial hasta la Suprema Corte de Justicia. En el modelo actual, la carrera judicial llega hasta las Cortes de Apelación. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia lo determina el Consejo Nacional de la Magistratura de conformidad con su mejor parecer.